los problemas en la mecanización. Digamos, les voy a compartir una breve 4 o 5 filminas y después vamos directamente a las aplicaciones. ¿Se ve la pantalla ahí? Sí. Sí. Bueno, partimos de un par de hipótesis de trabajo, que es que el éxito de la labor depende en gran medida de cómo esté listado el equipo, ¿sí? Ahí en el campo nosotros vemos, y más en la zona que estamos nosotros, pero digo, vemos equipos, en la zona del Inco también ocurre algo similar, equipos de diferente nivel tecnológico hoy en el campo, de máquinas muy sofisticadas, máquinas bastante modestas, podemos decir, y en muchos casos se pueden lograr altas prestaciones con las máquinas menos tecnificadas, logrando un adecuado alistamiento del equipo. En gran medida pasa que la facilidad para lograr ese alistamiento del equipo en un equipo más viejo o menos tecnificado es bastante más difícil, ¿no? Pero se puede lograr buenas prestaciones. Y en gran medida el alistamiento del equipo depende del operador, ¿sí? En definitiva, el que, como muchas veces decimos maquinaria agrícola, el que le toca meter el gol. Tenemos todo listo, tenemos el equipo, invertimos la plata, pusimos todo lo que había que poner, pusimos buenos insumos, es el momento justo para realizar la labor, pero está en manos del operador lograr una buena regulación del equipo para lograr esas buenas prestaciones que recién hablamos. Entonces, es necesario brindarle al operador no solamente un buen tractor, una buena sembradora, una buena pulverizadora, sino buenas herramientas para que logre las mejores prestaciones de ese equipo. Y acá donde nosotros vemos a cada regulación de la máquina como una labor en sí, la labor de regulación, la labor de alistamiento del equipo, que involucra básicamente un procedimiento lógico para llevar a cabo la toma de mediciones, la realización de cálculo y el registro de esa información, ¿sí? Todo eso, con las particularidades que ahora vamos a ver en cada caso, es lo que el operador tiene que saber hacer para poder llevar adelante la regulación del equipo, independientemente de la tecnología que tenga puesta encima la máquina, ¿sí? Porque vamos a ver que cuando nosotros nos enfrentamos a una pulverizadora, no vamos a hablar de pulverización selectiva hoy, pero digo, cuando nosotros nos enfrentamos a una pulverizadora, el control y la regulación del equipo, más allá de los automatismos que tenga, la lógica sigue siendo la misma. Cuando vamos a evaluar una sembradora de grano grueso, desde una migra a una máquina hoy con el mejor dosificador que podemos encontrar neumático, la lógica de evaluación de la máquina y de regulación de la máquina es la misma. Lo que cambia es el procedimiento en función de la máquina que tengo enfrente. ¿Sí? A lo largo del tiempo nosotros fuimos desarrollando aplicaciones que resuelvan esto, que le den herramientas al operario para llevar adelante una buena regulación de la máquina. Ahí vimos que era necesario no inventar nada, era necesario no poner ninguna cuestión que tenga que ver con localismos propios y había que usar información estandarizada y procedimientos y lógica que esté referenciada en la bibliografía más reconocida. Y esto lo hicimos para que las aplicaciones se puedan usar en cualquier lugar. ¿Sí? Nuestras aplicaciones hoy tienen descargas en otros países, tienen descargas en muchas regiones del país, tienen información estandarizada, con lo cual se puede usar con cualquier máquina, porque tampoco tienen referencia ni publicitaria ni referencia de marcas, ¿sí? Son básicamente herramientas de cálculo, es una calculadora, si ustedes la vamos a ver a los fines de la programación, es una calculadora jornada, no tiene más que eso, no hace más que cuenta y registro de datos. Están armadas en función de un protocolo que nosotros en INTA a lo largo del tiempo se han establecido los protocolos y los manuales y las guías técnicas de cómo regular tal o cual máquina. Bueno, ese ordenamiento que daba, por ejemplo, en la zona Lincoln, seguramente ustedes han visto algún manual de Leiva
del INTA Pergamino o de Tesouro del INTA Castelar, lo mismo que Sembradora de algunas, digamos, por ahí más antiguos, porque esas cosas por ahí no se editan, no hay tanta edición en este momento, pero digo, esa lógica es la que utilizamos en las aplicaciones. Volcamos las ecuaciones de la bibliografía, volcamos los datos técnicos de las normalizados, de las normas ISO, de las normas IRAM, y con eso hicimos la aplicación. Eso es básicamente lo que hacemos en la aplicación. Como verán, nuestro creativo no hay nada, es todo aporte de resumir en una aplicación toda la información que yo estaba dando vuelta. Entonces, con esto que hacemos, vuelvo a esto, son herramientas de cálculo que en función de cómo la aplicación se usa, le hacemos cumplir al usuario de la aplicación, en este caso operador de la máquina, el procedimiento, porque le vamos pidiendo la información en función de cómo es el protocolo de calibración de esa máquina, ¿sí? Y después algunas características operativas. Las aplicaciones funcionan fuera de línea. Una vez que la aplicación está instalada, ustedes pueden no tener ningún tipo de conectividad y la aplicación va a funcionar igual porque, como les comento, es una calculadora. No se vinculan con otras apps o plataformas, ¿sí? Puede haber, por ejemplo, las aplicaciones están instaladas en la plataforma de Auraban, pero no hay una comunicación de esa información traspasada a una capa, a un lote o demás, ¿sí? Son muy básicas, ocupan relativamente poco espacio en el celular, no es necesario por ahí tener un celular de gran capacidad de memoria o desinstalar aplicaciones para utilizar alguna de estas aplicaciones. Como les comentaba, son genéricas en cuanto a marcas o modelos. Van a ver que no tienen marcas y modelos, no hacen referencia a cuestiones que tengan que ver con nombres comerciales, ¿sí? Ni modelos comerciales, y se basan en información bibliográfica reconocida, ¿sí? Nosotros hoy en día tenemos 5 aplicaciones desarrolladas para calibrar maquinaria agrícola, y la última aplicación que publicamos hace un mes y monedas, es una aplicación totalmente diferente que es para gestión de insumos, que la vamos a ver. En la serie de aplicaciones de calibración de maquinaria agrícola tenemos 2 series. Una serie de aplicaciones que es para máquinas que aplican líquidos. Todas nuestras aplicaciones hasta ahora han sido aplicaciones para regular máquinas que aplican un insumo, ¿sí? En el caso de la serie Criollo es para todo tipo de insumos líquidos. Y tenemos 3 aplicaciones. Criollo, que es nuestro mascarón de proa, digamos, la primera aplicación que hicimos, la que más instalaciones tiene, la que más usuarios activos tiene, la que se usa en más países, que es naturalmente para pulverizadoras de barra, la pulverizadora típica de la región pampeana. Y después tiene 2 aplicaciones que podemos decir que son variantes de esas, para mochilas y para atomizadores, que es la pulverizadora con turbina que se utiliza habitualmente en cultivos arbóreos, fruticultura, viticultura, olivicultura. Y después tenemos otra serie de aplicaciones que son máquinas que aplican sólidos granulados o particulados, como pueden ser las semillas o los fertilizantes, que se llama Campero la serie, y tenemos 2 aplicaciones. Una aplicación que es para regular todo tipo de sembradoras, grano grueso, chorrillo y fertilizadoras de barra, y otra aplicación que se llama Campero Fertilizadora, que es para fertilizadora de proyección, ¿sí? Básicamente de disco, en algunos casos muy poquitos de péndulo, ¿sí? Pero con esta también podríamos regular. Por ejemplo, hace poco recomendamos usar Campero Fertilizadora para calibrar un dron, ¿sí? Porque en definitiva es al voleo. ¿Cómo es la estructura general de la aplicación? Ahora la vamos a ir viendo, pero yo se los muestro acá. Todas las aplicaciones son similares en su estructura. Tienen un menú donde tienen básicamente estos 4 puntos: parámetros de la labor, la verificación de las prestaciones del equipo, el cálculo de los insumos para una determinada labor y el reporte, ¿sí?
En parámetros de operación vamos a fijar el punto de operación de cada variable que van a fijar la labor, esa labor en particular. En el caso de pulverización vamos a ver que es presión, velocidad de trabajo, o en litros por hectárea y demás. Después, la aplicación me va a permitir verificar esas prestaciones, ¿sí? Hacer la prueba de control correspondiente a cada máquina para verificar esas prestaciones y el cálculo de la cantidad de insumos que yo tengo que utilizar para para hacer una determinada labor en una determinada superficie de lote en función de las prestaciones verificadas y los parámetros de la labor fijados, ¿sí? O sea que computa cantidades parciales y totales de insumos. Toda esta información, tanto lo que tiene que ver con los parámetros de la labor, la verificación de las prestaciones y el cálculo de insumos, las aplicaciones las compilan en un reporte, ¿sí? Que la almacenan en el dispositivo que luego se pueden compartir. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se escucha? ¿Todo bien? Perfecto, Juan Pablo, te escucha ahora. Sí, sí, se escucha todo. Buenísimo. Pues yo no los veo a ustedes y por ahí estoy hablando y se cuelga. Bueno. Ahora, si les parece, vamos a empezar con, como les digo, la aplicación más relevante, creo yo, que es Criollo. Si ustedes quieren empezar por otra, lo vamos a manejar tipo más taller que charla, así que dos cosas. Vamos a hacer las preguntas antes de cambiar de aplicación. Lo vamos viendo en el momento, porque si no, si pasamos toda la pregunta para el final va a ser un lío. Y no tengo ningún problema que si en alguna parte del uso de la aplicación tienen una duda en el momento, que sea de ese punto, la vemos ahí. Vamos a tratar de hacerlo más como si estuviera algo presencial que una charla, ¿sí? Así que bueno, ahora les voy a compartir la pantalla de la aplicación. Yo ahora voy a usar una versión web de la aplicación, ¿sí? ¿Se ve la pantalla de la aplicación ahí? Sí, se Sí, ve, sí, Juan Pablo. sí. Perfecto, bueno. Este es Criollo. Es la aplicación para calibrar pulverizadoras. Como ven, tienen básicamente el menú que les comenté: parámetros de aplicación, verificación de picos, calculadora de mezclas, un apartado de seguridad y prevención que después lo vamos a ver, y los informes o los reportes, ¿sí? Entonces, vamos a el menú, parámetros de aplicación. Cuando ustedes tienen parámetros de aplicación, vamos a ver que tenemos en la pantalla principal, si ustedes se la descargaron la aplicación, podemos ir viendo algún ejemplo, pero para los parámetros de operación que tienen que combinarse para realizar una pulverización son básicamente 5 parámetros. Uno es la distancia entre picos. Entonces, acá arriba, en la primera parte donde dice configuración acá dice del botalón, acá está el traductor, me pone el bote, pero a usted le va a aparecer del botalón o del barral, ¿sí? Tengo la posibilidad de seleccionar rápidamente las 3 opciones más utilizadas. Si yo tengo una máquina que tiene otro valor que no es ninguno de estos, lo cargo acá manualmente, ¿sí? Por ejemplo, como usan mucho en Cuyo, por ejemplo, es 0,8 o 0,4, ¿sí? En muchas zonas donde se hace horticultura o tipo de cultivo que los surcos están a 80, los múltiplos en vez de 70 como tenemos nosotros son a 80. Por eso esto de que la aplicación se puede utilizar en cualquier cultivo. Pero vamos a un caso nuestro acá. Vamos con una distancia entre picos de 35. Después tengo otro valor acá abajo que dice cantidad de picos. La cantidad de picos yo no la mencioné como uno de los parámetros que tienen que confluir para setear una máquina. Esta cantidad de picos es optativa, la podemos poner sí o no, si queremos, y nos va a dar el caudal de la bomba para poder calibrar una máquina que tiene controlador, ¿sí? Cuando me pide la cantidad de pulsos y cuántos litros por hectárea está bombeando, cuántos litros por minuto está trabajando la bomba entera, puedo estimar el valor con Criollo desde acá. Vamos a poner que nuestra máquina tenga 60 picos, ¿sí?
Muy bien. Como les dije, esta cantidad de pico es optativo, puedo no usarlo. Luego, yo tengo que seleccionar el pico. Para seleccionar el pico, voy a... La aplicación me permite elegir entre 4 grupos o clasificaciones distintas de pico. La más común para nosotros es la ISO, ¿sí? Entonces, si yo pico ISO, me va a permitir elegir luego el color del pico y también por una cuestión de que no siempre los colores en todos los celulares salen igual y hay gente que no distingue bien todos los colores, también está la nomenclatura, ¿sí? Por ejemplo, un pico que siempre mucho se usa es el 015, que es verde, el 020, que es naranja, el 005, ¿sí? Es púrpura, el 075 es rosa, ¿sí? Y así para abajo toda la clasificación de pico. Cuando ustedes van a comprar algún pico van a ver que no para un modelo de pico no siempre está toda la gama de colores porque el fabricante por ahí o no la fabrica toda o no la tiene disponible, ¿sí? Entonces yo selecciono el pico. A ver qué me pasó acá. Estoy trabajando con una versión web, vamos a renegar un rato. No, acá todavía no me dejó. Muy bien, selecciono el pico. Ahora, yo también podría cambiar de norma, ¿sí? Y utilizar no me deja cambiar los picos la versión esta. Y utilizar alguna de estas normas que está acá. La que dice DIN es disco y núcleo. La que dice CEN es la clasificación europea de colores, que ahora en la agricultura extensiva se está empezando a utilizar algunos picos que son los que tienen generalmente los picos de Albus. No sé si alguno está usando algún pico, algún cono de Albus, ¿sí? O algún ATI creo que también tiene. Que con esta tenemos que tener cuidado, no la puedo abrir ahora yo en esta versión web, pero si ustedes tienen la aplicación instalada, van a poder picar ahí y buscar y comparar algo que yo quería hacer la prueba, pero ahora no voy a poder, que es, ojo con los picos que tienen clasificación cromática Albus, porque también están clasificados por colores pero los colores de esa clasificación europea no se corresponden con igual caudal presión de la clasificación ISO. Entonces, ustedes pueden ver un pico rojo, asumir que es ISO porque es de color rojo y pensaríamos que sería o un amarillo que sería un 0,2 y resulta que no es 0,2, ¿sí? Porque tiene otra clasificación. Criollo nos permite a ver si le actualizo. Eso pasaba. Criollo nos permite cambiar de norma, ¿sí? Fíjense, acá tengo la norma europea y fíjense que ni siquiera el ordenamiento de los colores es similar, ¿sí? Pasamos a una clasificación totalmente diferente. Y el pico amarillo el pico amarillo de la europea no tiene nada que ver con el pico amarillo de la norma ISO, ¿sí? ¿Qué pasa con los picos que no tengo referencia porque no tienen código color, no están en ninguna norma? Por ejemplo, los picos que actualmente se usan, por ejemplo, para fertilizar, ¿sí? O algún pico que no está bajo ninguna de estas normas, pueden ser picos Yacto, por ejemplo, o hay picos de distintas marcas que no entran en ninguna norma, no están ni la codificación ISO ni la codificación europea, no son disco y núcleo y no son AMT. ¿Qué hago? El valor busco cuando voy a comprar el pico, me van a tener que dar alguna información del pico, salvo que se los compre, no sé, a uno en una camioneta, en la banquina de la ruta, en la entrada de un pueblo. Si yo voy a un comercio medianamente serio, me van a dar los picos y me van a dar una pequeña etiqueta del pico con una tablita
aunque sea de 5 o 6 valores de caudal presión, ¿sí? ¿A qué presión? Para una determinada presión, qué caudal en litros por minuto eroga ese pico, ¿sí? Bueno, uno de esos valores cualquiera lo ingreso acá. Por ejemplo, que sea 2,3 litros por minuto a 5 bares de presión. Entonces no tengo que elegir un pico de los de la norma, sino que cargo acá lo que sería otro pico. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Se entiende todo? Sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Ya tengo de alguna manera armado el barral, la distancia entre picos y elegí el pico. ¿Sí? El que está renegando con esto soy yo. Muy bien. Ya tengo, puedo elegir el pico. Una vez que yo tengo eso elegido, el pico y la distancia entre picos, me quedan fijar las tres variables que podemos decir son variables continuas. Acá tenemos variables que son bastante discretas, ¿no? El pico y la distancia entre picos. Y ahora me quedan definir las variables discretas. Lo que me permite Criollo es definir cualquiera de estas tres variables que tienen el botón en el marco amarillo. Y ese marco amarillo es un botón. ¿Sí? Yo puedo despejar de mi ecuación cualquiera de estas tres unidades, de cualquiera de estas tres variables. Velocidad, presión de trabajo y volumen pulverizado. ¿Sí? Vamos a poner acá la cantidad de picos, así ven cómo queda. Muy bien. Velocidad de trabajo. La velocidad de trabajo en algunos equipos la puede obtener o porque tiene un radar o porque tiene algún controlador de velocidad, ¿sí? Si no tengo ninguna de esas herramientas, la aplicación tiene acá un icono que es para medir la velocidad y me va a dar, se va a abrir este menú, donde es como... ¿Cómo? No escuché. Disculpame, No. Herbert, no. ¿Seguimos? Sí, sí. Tenemos para... ¿Se ve la pantalla otra vez del cronómetro? Sí. Se ve, sí. Tenemos la versión más básica para medir velocidad. Con una distancia conocida, ¿sí? Ingresamos acá, si tenemos entre una no sé, claro de alambrado, lo que fuese, ingresamos el valor acá, ¿sí? 100 metros, 150 metros, el valor que fuese, ¿sí? Una vez que ingreso el valor que yo voy a tomar para la medición, posiciono la máquina, el tractor y la pulverizadora o la máquina en la primer marca y como si estuviera cronometrando algún caballo para alguna cuadrera, abro el cronómetro cuando pasa por la primera marca, ¿sí? Cuando va a pasar por la segunda marca, cierro el cronómetro. Yo esto se lo estoy haciendo, obviamente que todos sabemos cómo se hace, pero le quiero mostrar cómo trabaja en la aplicación. Una vez que yo cerré el cronómetro, ¿sí? Aprieto el más y me va a aparecer el dato 1, 14,6 segundos, 12,13 kilómetros por hora. ¿Qué dice la recomendación de todos los que alguna vez escribieron un manual de regulación de pulverizadora? Que esto no se puede hacer una vez, hay que hacerlo varias veces. Entonces puedo retomar el equipo, volver a la marca 2, a la marca que había llegado, e ir para el otro lado. Y vuelvo a abrir el cronómetro, ¿sí? Vuelvo a abrir el cronómetro, ahora yendo para el otro lado. Y una vez que pase por la segunda marca, como recién, cierro el cronómetro.
Cuando yo cierre el cronómetro, sumo, la aplicación me va a volver a dar el segundo dato de velocidad y ya me va a dar el dato promediado, ¿sí? De cuál es mi velocidad promedio entre las dos mediciones. Esto, la aplicación Criollo me lo permite hacer promediar 3 valores, ¿sí? Con lo cual yo puedo ir, volver e ir y ese dato ya me lo va a tomar. Esto es importante que lo hagamos también para comprobar que si nosotros tenemos un sensor de velocidad en la pulverizadora, saber si ese sensor está funcionando bien, ¿sí? Este dato de velocidad yo no lo tengo que memorizar para copiarlo en la pantalla siguiente. Lo exporto de acá y ya me va a aparecer en verde el dato de velocidad que yo calculé, ¿sí? Que yo medí. Ahora me quedan dos variables para calcular. Yo podría decir, bueno, tengo que trabajar con ese pico a 4 bares. Muy bien. Yo trabajo 4 bares, ya tengo la velocidad de trabajo, ya tengo la presión y ahora me queda, ya tengo, fíjense acá abajo, este dato que dice caudal pulverizado 9,3 litros por minuto, es el caudal de la bomba. Es cuántos litros está pulverizando la bomba considerando ¿cuántos picos le habíamos puesto? 60 creo, ¿no? 60 picos. Muy bien. Una vez que yo tengo todo esto, pico en litros por hectárea, pico en este icono y me va a despejar ya los litros por hectárea que estoy utilizando, ¿sí? En mi tratamiento. En este caso, bastante, 274 litros. Ahora yo podría decir, bueno, vamos a trabajar, en vez de 35, vamos a trabajar a 52. Pico acá, mantengo todas las variables y ya bajó a 185 litros. Y lo mismo podría hacer, decir, bueno, voy a trabajar a 70 o podría también, en este caso, si me dejara, no me va a dejar, en este caso podría probar distintos picos. Lo que me permite Criollo también es simular distintas condiciones. Decir, bueno, tengo un problema de deriva o tengo un problema de tamaño de gota, voy a cambiar de pico. Bueno, pero el pico que tengo ahora no es de esta norma, es norma europea. ¿Y cuántos litros por hectárea estaría aplicando con ese pico? ¿Sí? Bueno, toda esa situación o a qué velocidad debería ir para poder sostener una determinada presión. Por ejemplo, si yo quiero trabajar a 3 bares, ¿sí? Manteniendo estos 137 litros por hectárea, ¿cómo debería bajar mi velocidad o cómo debería cambiar mi velocidad? Porque bajé la presión, pero tengo que mantener los litros por hectárea. Entonces, pongo 3 acá, mantengo estos 137,44 y pico en velocidad. Y ahí la aplicación me dice que tengo que ir ahora a 11,11 kilómetros por hora. Esto para el operador de la máquina, ¿sí? Para que nosotros como técnicos, como profesionales, nos sentemos al lado del productor, al lado del operador y digamos, mirá, usate esta aplicación, fíjate cómo te va a ir cambiando la presión, qué va a pasar si cambias la presión con el caudal, qué va a pasar si cambias la velocidad con el caudal. Digamos, todo esto se lo podemos mostrar muy fácilmente. ¿Qué pasa si habilitas todos los picos? ¿Qué pasa si te quedas con los picos 52? No solamente para fijar los cálculos de operación de una máquina, sino la facilidad de cálculo que nos da la aplicación nos va a permitir a nosotros simular diferentes condiciones en el momento y que el operador lo haga en cada caso, ¿sí? Fíjense que yo ahora puse acá agregar al informe y en esta ventanita en la PC me aparece cada rato, este parámetro de pulverización me tildó en verde. Terminamos el primer parte del procedimiento que es parámetro de pulverización. ¿Alguna duda al respecto hasta ahí? ¿Están pudiendo usar la aplicación? Yo no los veo. A ver, lo voy a poner un ratito en la pantalla. ¿Alguna duda, algo al respecto de cómo calcular esto? ¿Estamos bien? Sí, sí. Muy bien. Muy Volvemos bien. entonces.
Una vez que yo tengo los parámetros fijados, ¿sí? Voy a usar este pico. Me gustaría poder cambiar el pico, pero la aplicación, la web está media emperrada. No hay caso. Felizmente la aplicación que ustedes tienen no es web, la tienen instalada en su dispositivo y no tenemos este temita. Muy bien, no importa, seguimos con lo que tenemos. Bueno, ahí con este pico, por ejemplo, que hice el cálculo rápido con los datos que tenía, seleccionando el amarillo que ahora me dejó a 11 kilómetros 3 bares, pasé a 61,55 litros por hectárea, ¿sí? Y si yo acá le agregara la cantidad de picos, que vamos a seguir insistiendo que tenemos 60 picos, ¿sí? El caudal de mi bomba va a ser de 4 litros por minuto, ¿sí? Mi máquina está bombeando para pulverización sin contar el retorno, ¿no? Para pulverización está contando un caudal, está midiendo un caudal de 4 litros por minuto. Muy bien, ya lo agregué al reporte, ya tengo el tint del verde, puedo continuar con la operación, ¿sí? Vuelvo al menú principal y vamos a verificación de picos. ¿Qué tengo en verificación de picos? Básicamente las herramientas para jarrear la máquina, ¿sí? La prueba de la jarra. Lo que le tengo que decir a la aplicación básicamente es cuánto tiempo quiero hacer el jarreo. ¿Sí? Cuando los picos son muy chicos me conviene jarrear más tiempo para poder obtener un volumen considerable que no tenga mucho error de medición, por ejemplo 1,5 minutos, 1 minuto. ¿Sí? Cuando los picos son más grandes puedo medir con 30 segundos estoy bien. ¿Sí? Calculemos que nuestro pico tiene 0,2 galones por minuto, está erogando 0,8 litros por minuto, o sea que en 30 segundos estaremos en 400 centímetros cúbicos. Muy bien, yo acá pongo la cantidad de picos que voy a medir. Yo ahora para hacer medio rápido la cuenta voy a poner 5 picos, ¿sí? Una vez que yo pongo 5 picos acá, la aplicación ya me devuelve la cantidad de 5 campos de datos en los cuales voy a tener que tomar la medición. Y me muestra cuál es el caudal de mi pico. Como yo estoy trabajando con un pico 0,2 a 3 bares, me va a mostrar 0,8. Si yo cambiara la presión, no me va a mostrar 0,8, me va a mostrar la presión en la que yo fijé mis parámetros de operación. ¿Sí? Muy bien. Y ahora voy a tener acá el campo de datos. Cuando yo haga correr este cronómetro, me va a avisar, no lo voy a hacer correr porque no tiene sentido, pero tiene una alerta que me va a avisar cuando falten 3 segundos que tengo que sacar la jarra, ¿sí? Esto está hecho por si yo estoy jarreando la máquina y no me da el sol y no puedo ver el cronómetro, o estoy solo con la jarra y el cronómetro, o con la barra, con las probetas todas juntas, entonces me permite a mí trabajar con una señal sonora que nos avisa 3, 2, 1 que tenemos que sacar el pico. Muy bien. Una vez que yo hago el jarreo, el valor que observo en la medición, ¿sí? De 30 segundos lo voy a agregar acá. El valor observado, no tengo que hacer acá ningún cambio ni nada, ¿sí? Entonces, yo observé 0,39 litros, la aplicación ya me calcula los litros por minuto, en este caso sería el doble, 0,78 litros por minuto, y me dice que tengo un desvío del 2,5% respecto al teórico, ¿sí? Al 0,8. Si yo en uno recolectara, por ejemplo, 0,29, me va a aparecer el desvío, en este caso es del 27,5%, y un tilde rojo porque este pico está
tiene un funcionamiento defectuoso, ¿sí? Lo mismo que si yo tuviera un pico que está erogando mucho caudal, ¿sí? Ese vamos a poner que está bien. Entonces voy a tener un diagnóstico rápido ya al pie de la máquina, en la mano, de cómo está mi barral de pulverización. Si yo puedo verificar, por ejemplo, un pico de cada sector o dos picos de cada sector para ver si tengo problemas de picos o si tengo problemas de caída de presión en algún sector de la máquina, en alguna sección, ¿sí? Si los picos están funcionando entre sí, no tienen diferencias, ¿sí? Y no tienen diferencia entre sí, pero esos dos picos difieren, o los picos que yo evalúe de un sector, no tienen diferencia entre sí, pero difieren del caudal teórico que tienen que tener, quizá no sea un problema de que los picos estén tapados, ¿sí? O que los picos estén gastados. Quizás sea un problema de que esa sección de la máquina tiene diferente presión, ¿sí? Porque este es el resultado del comportamiento del pico más la presión que está trabajando. Entonces, puedo llevar adelante ese diagnóstico. Una vez que vamos a suponer, para hacer las cosas prolijas, que estos picos yo resuelvo el problema, ¿sí? Que tenía de los picos, los cambio, por ejemplo, y logro que mi máquina funcione bastante bien. Una vez que tengo todos los tildes en verde y tengo los desvíos por debajo del 10%, lo que yo voy a tener acá también, o sea, me lo muestra en cualquier caso, pero es la decisión, como verán, la aplicación no muestra decisiones, no te dice qué tenés que hacer. Lo único que te da es resultados y en este caso un valor de correcto o incorrecto gráfico en función de lo que establece la norma para cada pico. Lo que tengo acá abajo es el caudal efectivo, ¿sí? El volumen pulverizado y la diferencia porcentual y en volumen, en litros por hectárea, que tengo de lo efectivo a lo teórico, que era esto que tenía acá, ¿sí? ¿Se entiende? En vez de aplicar los litros por hectárea que yo estaba aplicando, en realidad estoy aplicando casi 3 litros menos por hectárea, que representa el 4,74% del valor. ¿Esto que me permite a mí? Tomar la decisión de si aumento o cambio alguna variable porque me parece que un 5% más de caudal, de caldo aplicado por hectárea, es mucho o es poco. En cualquier caso, la aplicación no emite un juicio, sino que les brinda la información para que ustedes o el operador tomen la decisión correcta o que creen conveniente. Muy bien, hasta ahí lo agregamos al reporte. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende todo? ¿Alguna duda? No, no, está bien. Perfecto. Una vez que yo tengo la máquina, los parámetros fijados, la máquina funciona perfecto, están todos los picos en condiciones, había picos que tenían problemas, los resolvimos, ya puedo ir a la función que más se utiliza de esta aplicación les diré en muchos lugares, que es el calculador de insumos. El calculador de insumos es básicamente un conversor de las dosis que yo como agrónomo prescribo, ¿sí? Firmo la receta agronómica y prescribo una determinada receta agronómica, se la paso al maquinista, ¿sí? Y el maquinista con esta calculador de mezclas, con esta utilidad de criollo, puede convertir esas dosis en cantidades. Y ahora vamos a ver cómo. Vamos a identificar el lote, por ejemplo, que sea el lote 4A. ¿Qué superficie tiene el lote? Vamos a poner que el lote tenga 73,6 hectáreas.
Puedo geoposicionarlo, me va a dar la geoposición del lugar donde yo estoy en el momento, ¿sí? Se supone que esto lo hace o lo puede hacer un profesional para generar una prescripción, ¿sí? Y está en el lote o tipo orden de trabajo o el operador está en ese momento, ¿sí? Con la información que le dio el profesional respecto de qué tiene que aplicar. El volumen de aplicación ya me quedó seteado. Fíjense que la aplicación hace lo necesario para que no se transmitan información, no haya que transcribir información, ya está información seteado. Y la capacidad del tanque de la máquina. Vamos a poner que tenemos una máquina de 2.200 litros, ¿sí? Tengo la posibilidad de balancear las cargas, o sea que todas las cargas que tengan que hacer sean iguales o que haga todas cargas llenas y la última en fracción, ¿sí? Vamos a poner que voy a usar todas las cargas iguales. Una vez que yo tengo los datos que voy a usar de la labor, voy a ingresar los datos de la prescripción, ¿sí? Lo que sería la transcripción, la carga de la información que proviene de la receta agronómica. Entonces vamos a poner el producto A, no vamos a poner nombre así, no queremos ningún lío. Y la dosis, vamos a poner que estas sean 2.200 mililitros por hectárea. Voy a agregar el producto B. Y el producto B, en vez de ser mililitros por hectárea, son gramos de producto. Vamos a poner 40 gramos de producto, ¿sí? Cada 100 litros de caldo. Y lo agrego. Tengo estas unidades para elegir, gramos por mililitros por hectárea, mililitros cada 100 litros de caldo, gramos por hectárea y gramos cada 100 litros de caldo, ¿sí? Yo los agrego estos productos una vez que tengo la lista de productos que voy a usar en mi cóctel, calculo insumos, ¿sí? Y miren lo que es esto, una paquetería. Lote, superficie, volumen pulverizado, capacidad del tanque, cantidad de cargas. Necesito hacer 3 cargas de 1.500, 100 litros. Esta es la prescripción que me dieron, ¿sí? Que le dimos nosotros al operador. Y esta es la cantidad de insumos que tiene que poner por cada carga de tanque para respetar mi dosis, la dosis que me habían dado. Y este es el total de insumo que el operador tiene que tener antes de empezar el lote para no andar renegando, ¿sí? Acá también se pueden poner alguna observación, no sé, condiciones de aplicación, qué se quiso controlar, quién lo va a aplicar, un campo de datos genérico para poder aplicar, ingresar cualquier dato que me sirva después en el reporte. Toda esta información yo lo agrego, ¿sí? Al informe. Ahora fíjense que tengo todos los tildes en verde, finalizo y era este nuestro lote. Fíjense, me voy a aparecer, los reportes que me van a aparecer en mi historial son todos los reportes con la fecha y la hora en que generé el reporte, ¿sí? En este caso, lote A4. Le puedo cambiar el nombre, puedo editar otro nombre que no sea ese, y cuando yo abra el reporte, me va a aparecer todo. Lote, fecha, hora, parámetros de aplicación, parámetros de pulverización, verificación de los picos, cómo estaban los picos, cálculo de la mezcla, ¿sí? Y esto se puede generar como un PDF. Puedo lograr compilar toda la información que hace al proceso de regulación de la máquina y en este caso a la gestión de los insumos para un determinado lote en un mismo reporte. ¿Qué hacen muchos colegas? Están utilizando el calculador de mezcla para generar una suerte de orden de trabajo, ¿sí? Generan la orden de trabajo y le comparten al maquinista los datos de cuánto producto tiene que poner en cada carga. Quedará para ser el maquinista con su criollo instalado en el celular la regulación del equipo, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Vamos bien? Háganme alguna pregunta si mientras tanto yo tomo un poco de agua, o sea. Se entiende perfecto. Por ahí, Juan Pablo, sí, sí, sí. Si quisiera
evaluar todos los picos, ¿también se puede o solamente 5? No, le pones la cantidad que vos quieras. Creo que tolera hasta 105 picos o hasta 120 picos. Te va a abrir un desplegable de 120 picos. ¿Sí? Que Ok, yo lo hice de 5 porque no tiene sentido, digamos, quería mostrarle la mecánica y cómo funciona. Vos le podés poner la cantidad de picos que vos querés. Generalmente, ok. como no es tan habitual que se jarree toda la máquina, lo que nosotros recomendamos, que no tiene que ver con la aplicación, pero sí con la buena práctica, digamos, con una práctica piola de chequear la máquina, es que vos agarres 4 o 5 picos de cada sección de la máquina y los jarrees. Para poder diagnosticar esto que te digo, que capaz que no es un error del pico, digamos, no es una anomalía del pico, es una anomalía de esa sección. Entonces, cuando charlamos con los operadores de maquinaria, decimos, mirá, jarreate 4 o 5 picos de cada sección, si la máquina es muy grande, 2 o 3 picos de cada sección, en orden, cosa que a vos te queden, por lo menos si no sabes cuál es exactamente el pico, sabés que los primeros son de la parte izquierda, los centrales y los de la derecha del ala, pero que a vos te permita ver qué información te da. Digamos, analizar críticamente toda la información que te puede llegar a dar Criollo, más allá de que no te muestre que esta es la sección 1 y la sección 2, pero digamos, ser un poco ahí bicho en tratar de ver la información que te da, ¿sí? Pero te permite ver todos los picos que vos quieras, Ok, gracias. ¿sí? Por eso también está disociada la cantidad de picos que te muestra en el jarreo de los que vos cargas para ver el caudal de la bomba. Viste que yo dije que en la primera pantalla hay un dato optativo que es la cantidad de picos. Si yo pongo, lo que pasa es que como nosotros nos ponemos al lado del usuario, como nadie jarrea toda la máquina de una, si yo abro todo el formulario de una y lo obligo al tipo a hacerlo, no lo va a hacer. Porque no va a jarrear 45 picos. Entonces, más vale que por lo menos esté en su voluntad jarrear algunos picos para ver cómo está trabajando la máquina. ¿Sí? Juan Pablo, una pregunta. Sí. En el caso de que se quieran hacer un lote grande, se quieran hacer varias cargas y una fracción, porque intenté hacerlo con la aplicación y no sé cómo queda resuelto para que le quede fácil al aplicador. ¿Cómo sería? Destildás balancear cargas. Ok. ¿Mm? Donde dice balancear cargas, Sí. ¿se ve en mi pantalla? ¿Se ve otra vez mi criollo? Sí, Sí, se ve se ve. perfecto. Sí, se ve. Bueno, este tilde lo destildás. Ok. Una vez que vos destildás ese tilde, calculás los insumos de nuevo y fíjate que te parece carga completa y fracción de carga. Ah, perfecto. Y en cantidad de cargas acá arriba te dice 2 cargas completas y una fracción de carga de 130 litros. Ah, ok. Bárbaro. Muy bien. Gracias. ¿Sí? La realidad que originalmente Criollo hacía esto y después de ir a una expo y charlar con varios productores nos dijeron, tendríamos que equilibrar las cargas, porque después por 130 litros, total 3 veces tengo que ir igual al lote. ¿Sí? Sí, sí. Ir ¿Cómo haces para con carga cargar 130 equilibrada. litros? Claro. ¿Cómo? ¿Cómo haces para cargar solo 130 litros? Exactamente. ¿Cómo hacer para cargar 130 litros cuando en definitiva los 3 viajes al molino o donde esté cargando agua, a la toma de agua, las tuvo igual? Lo que pasa es que 2 veces fue completa y una vez fue con 130 litros. Ok. Buenísimo. Entonces te lo permite. Pero en ese caso está en el usuario cómo quiere manejarse. Si vos ponés acá el balanceo de carga, te va a aparecer otra vez las 3 cargas de 1510 litros. Juan Pablo, yo salí y volví a entrar y me queda cargada la información última. Eso después yo lo voy cambiando, o sea, queda así, Sí, queda lo eso se último. llama datos persistentes. Es bueno que lo notes, mi programador se quemó digamos, él lo ve como una innovación, digamos,
que estén los datos persistentes, porque si a vos se te llega a cerrar el celular o algo, como me está pasando a mí ahora con la web, por ahí no mantengo los datos. Tener los Ok. datos persistentes, digamos, te queda el último dato. Si vos no lo grabás, no guardás ningún reporte, no pasa nada. Pero te van a quedar los datos persistentes de la última, del último registro de información. Ok. Pasa muchas veces que estás y cerrás la aplicación por algo porque le erraste trabajando, y si se te borran los datos cuando estás calibrando la máquina, tenés que otra vez a setear parámetros de aplicación y todo, renegás un rato. Claro, claro, Entonces está está bien, hecho para eso. está Sí. bueno. Bueno, por último, acá yo tengo, si voy al menú principal, bueno, lo de los reportes ya se los mostré, que dice, y después tengo otro botón que lo tienen solamente las Criollo, porque son aplicaciones que entendemos que trabajan más con fitosanitarios y con productos que tienen un mayor riesgo para la salud, que dice seguridad y prevención, que básicamente es la descripción de los pictogramas, que muchas veces en los marbetes no vienen aclarados para qué es cada pictograma. Si bien son muy claros, son muy intuitivos, todos entendemos qué quiere decir cada uno, pero no está de más ponerlo. Y después van a encontrar esta información que está acá, que es el Centro de Consultas Toxicológicas. Fíjense que ustedes pueden, si pican sobre estos números que están acá, automáticamente se marca, no voy a decir se disca porque se va a denotar que tengo muchos años, pero se marca en el celular la llamada al centro de consultas toxicológicas, ¿sí? Que es el centro de referencia más especializado que tenemos en la Argentina, por lo menos de lo que yo conozca. No quiero ofender a nadie, capaz que hay un centro especializado que tiene más idoneidad, pero para mí, por lo menos, porque también lo menciona CASAFE y demás, es el centro de toxicología, en el cual no van a venir a asistirnos al campo, pero sí van a brindar la información para que en una sala de primer auxilio, en un hospital de la ciudad o algo, le digan cuál es la mejor opción para tratar esa intoxicación, ya sea una salpicadura, ya sea una ingestión, vapores, además. Entonces, lo que tengo en el celular es el número. Yo les recomiendo, siempre recomendamos, la gente del INTA Naredo da unas charlas muy, muy buenas de seguridad y de qué hacer en casos de accidente, pero nosotros recomendamos que si no lo marcan por acá, tengan agendado este número, sus operadores de maquinaria tienen agendado este número, y también tengan agendado el número del centro de asistencia más cercano a donde están trabajando, ¿sí? El hospital, la salita, lo que sea, que lo tengan a mano, que lo tengan en el celular, porque en el momento que pasa el accidente, eh, ponerse a buscar el número de la salita es bastante complicado. Entonces tenés ese número agendado. Lo que hicimos acá es esto que les comento. No lo marquen ahora porque van a estar llamando del centro de asistencia toxicológicas, pero sepan que si ustedes van a seguridad, si están trabajando con criollo y tienen algún accidente, si ustedes van a seguridad y prevención, van a poder acceder a ese número que les va a dar la asistencia de decir con qué se lava, cuál es el antídoto o lo que fuese, ¿sí? Ni hablar que hay que tener de antemano a mano el marbete con la información del producto que estamos usando o los productos que estamos usando. Muy bien, ¿alguna duda respecto a algo que les quieren que veamos más de criollo? ¿Estamos bien? Perfecto. Muy Bueno. bien. Vamos a obviar criollo atomizadores y criollos mochilas. Van a ver que criollo atomizadores no creo que haya nadie en la sala que le interese. Igual no estaba publicada que le íbamos a mostrar. La verdad que es una aplicación bastante compleja que, como no se usa en la zona de ustedes, sobre todo en la zona de Lincoln y demás, no tiene mucho sentido que la hablemos.
yo después voy a pasar mis datos de contacto, pero podemos organizar de estas charlas las que gusten y podemos hablar más en detalle de las otras aplicaciones que hoy no vamos a mencionar. No vamos a hablar ni de criollo atomizadores ni de criollo mochilas. ¿Sí? Vamos a pasar directamente ahora a las Campero, que me parece que son más interesantes que las puedan ver. ¿Sí? Como les comenté, la serie Campero son las herramientas, las aplicaciones que tienen utilidad para regular cualquier tipo de máquinas que apliquen sólido. En este caso, Campero para regulación de cualquier tipo de sembradoras y fertilizadoras de barro, tanto grano fino como de grano grueso. Vamos acá, parámetros de la labor. Cuando vamos a parámetros de labor, en la parte superior tengo solapas, semilla y fertilizante y otro insumo, ¿sí? Entonces, en semilla voy a tener toda esta información, pero la vamos a ver, y en fertilizante y otro insumo lo que tengo es para cargar nada más que en este caso el dato de qué fertilizante en la línea voy a usar, qué fertilizante lateral voy a usar y qué otro insumo voy a usar, ¿sí? O un insecticida, un cebo, cualquier otra cosa que aplique. Esto tampoco hay que respetarlo a rajatabla. Puede ser que yo regule la máquina, aunque no, de un fertilizante que no lo estoy aplicando en la línea, sino que lo estoy aplicando con la conducción desconectada al costado de la máquina. Digamos, bueno, tengo diferentes alternativas, pero así está presentada la información en la aplicación Campero. Muy bien. Cuando yo voy a semilla, lo que voy a seleccionar básicamente es, primero, qué tipo de distribución voy a tener. Si voy a tener distribución a chorrillo y distribución monograno. A los fines de los parámetros de aplicación no va a cambiar demasiado. Lo que sí yo le pido al usuario que lo seleccione acá, porque lo que sí va a cambiar después es el procedimiento de control de la máquina, ¿sí? Una máquina monograno tiene mucho más control que una máquina de chorrillo. Por lo tanto, ahora para ver toda la aplicación completa vamos a hablar de una monograno. Y después si tengo siembras en plano, ¿sí? O si tengo siembras en surco o tablón, que son las que comúnmente se utilizan en horticultura. Cuando hablo en plano quiere decir que tengo todas las líneas equidistanciadas a la misma distancia. Por ejemplo, un maíz a 70, ¿sí? Aunque haga, en esa zona no se hace, pero digo, aunque haga surcos para regar, ¿sí? Y hago un maíz por riego, por gravedad, por surco, si la equidistancia siempre es 70, puedo trabajar con la distribución en plano. Fíjense que acá solamente me aparece un cuadro de un campo de datos para poner la distancia entre líneas. Ahora, cuando yo trabajo en surco o tablón, me van a aparecer dos campos de datos. Uno para decirme cuál es la distancia entre esos surcos y tablones y otro para cuántas líneas o cuántas caras le decimos acá tengo dentro de ese surco, ¿sí? Entonces cambia la distribución. Pero como la aplicación sirve para regular cualquier tipo de máquinas, tenemos esas variantes. Vamos al plano. Distancia entre líneas, vamos a ir ahí a 70, ¿sí? Muy bien. Una vez que yo pongo ahí, ya tengo definida la distribución. Fíjense esto del protocolo. Tratamos siempre de ordenar la información, aunque no la necesitemos en el momento, no sea lo primero que vamos a necesitar, pero tratamos de ordenar la información a fin también de generar este orden en todo el procedimiento, ¿sí? Híbrido variedad, acá escribo yo el valor, el nombre que yo quiera. Vamos a poner que nuestro maíz se llama rendidor 7000, se me ocurrió ahora, ¿sí? Y ahora voy a poner el peso de 1000, ¿sí? El peso de 1000 semillas, que yo tengo acá un valor de referencia, ¿sí? Maíz, un valor de referencia, y si yo el valor de referencia no lo quiero usar porque no me sirve, porque no tiene nada que ver, es solamente a los fines
enciclopédicos, podemos decir, de la aplicación, yo puedo tomar mi dato de peso de 1000 y cargarlo acá. Este campo de datos es editable, ¿sí? O uso el valor predefinido o uso el campo editable. Luego pongo valores de pureza, vamos a poner que nuestro maíz tiene 99% de pureza y nuestro valor de pG. ¿Sí? Muy bien, ya describí la semilla, cómo es el nombre comercial o la variedad, el peso de 1000, la pureza y el pG. Ahora queda un valor que depende de que está utilizando la aplicación, pero es la estimación de logro, ¿sí? ¿Cuánto es mi eficiencia de implantación? ¿Cuánto estimo yo en función de los valores que tengo, de la fecha de siembra, del momento de la siembra, de cómo está el lote? ¿Cuánto estimo yo que van a ser de eso? ¿Sí? Y ahora después vamos a ver por qué. Entonces vamos a poner que yo tengo una eficiencia de implantación del 86%, ¿les gusta? 86%. Muy bien. Y ahora voy a definir la densidad de siembra. Lo que tiene Campero es que el valor de densidad de siembra me lo puedo expresar en todas estas unidades de interés agronómico. Kilos por hectárea, semillas por hectárea, semillas por metro, distancia entre semillas, semillas viables por hectárea o población objetivo. Y por esta última, por población objetivo, es que yo necesito saber cuál es mi estimación de logro, ¿sí? Entonces, salir acá. Mira vos. ¿Ves lo que pasa cuando están los datos persistentes? Dijimos que era maíz. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí, sí. Sí, muy bien. Vamos a poner un valor que Lo que no sé qué te pasó si se te trabó ahí algo Estoy en la versión web. estoy usando una versión web, ¿sí? Estoy usando una versión web y como tengo por ahí quizá algún problema de conectividad, algún microcorte o algo, me cuelga la pantalla. Pero ustedes, si están utilizando la versión instalada, no deberían tener estos problemas. Si tienen alguno de estos problemas, me avisan porque está funcionando algo mal, ¿sí? Entonces, yo acá puedo poner población objetivo, vamos a ver si me deja ahora. Vamos a poner 60.000 plantas, acá está, 60.000 plantas por hectárea, ¿sí? Y voy a calcularlo, y lo que me va a devolver Campero es, me convierte esa unidad de 60.000 plantas por hectárea en kilos por hectárea, semillas por hectárea, semillas por metro, distancia entre semillas, semillas viables por hectárea, ¿sí? Esto nosotros lo usamos, ahí vi por ahí algún amigo de acá de la zona nuestra, lo usamos bastante cuando sembramos semillas chicas en esta zona cebollera, por ejemplo, para mostrarle al productor cómo se le van cayendo los soldaditos. Fíjense, para lograr 60.000 plantas logradas de población objetivo, yo tuve que poner 69.000 semillas viables, pero tuve que poner 74.000 semillas, ¿sí? Y esto con un maíz. Si lo hacemos con una alfalfa o lo hacemos con una cebolla o con un cultivo de estos que tiene eficiencia de implantación bastante baja, abren los ojos los gringos, ¿sí? Porque ven que los soldados se van cayendo. Entonces, fíjense que en definitiva, el parámetro de operación que yo termino regulando en una fertilizadora, en una sembradora, básicamente la densidad de siembra. En pulverizadora estábamos trabajando con 5 parámetros, podíamos despejar 3 de la ecuación. En este caso es densidad de siembra. Lo que me permite a mí es ver cómo cambia esos valores en función del.
Ahí está el problema. Ahora vamos a volver a calcular. El valor, fíjense, acá tengo semillas por metro 5,2, distancia entre líneas 19,25. Y otro dato que me da que este dato no tiene mucho sentido que esté acá, después lo dejamos porque se lo hice poner al programador y si se lo sacaba se iba a enojar conmigo, pero no es un dato que al operador le sirva de mucho, pero sí quizás tenga un dato en momentos en que empezamos a discutir si los maíces van a 70, van a 52 o van a 35, ¿sí? Cómo cambia la rectangularidad. Pero no es un dato importante para la regulación de la máquina, ¿sí? Es un dato que está ahí, por eso también está en un segundo plano. Pero ya que está, lo vemos, fíjense, yo estoy sembrando, voy a querer lograr 60.000 plantas, ¿sí? Voy a sembrar 74.000 a 70 y tengo una rectangularidad de 3,64. Si yo acá paso a 0,52, calculo, y la rectangularidad ya se me baja a 2, ¿sí? Entonces, es un dato que por ahí nos sirve más a los agrónomos para tener el momento de tener una charla con algún productor y ver por qué tendría que sembrar o por qué no tendría que sembrar de una determinada manera, tener el dato de rectangularidad ahí, ¿sí? Pero no es a los fines, no tiene incidencia a los fines de regulación de la máquina, sino más bien la toma de decisiones. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Muy bien, una vez que estamos hasta acá, que fijamos las regulaciones de la máquina, como verán, lo puedo ir jugando nuevamente, como qué pasa si yo obtengo una semilla de mayor PG, o muchas veces esto de decir, compro una semilla barata. Está bien, tengo que comprar una semilla barata que tiene, no sé, 70% de PG. Muy bien, vamos a ver qué pasa si tengo una semilla de 70% de PG. Calculo. Bueno, en realidad ahora tengo que poner 34 kilos de semilla. Tengo que poner 100.000 semillas para lograr las 60. ¿Sí? Que, como vuelvo a repetir, acá no inventamos nada. No dejan de ser los cálculos que hacemos usualmente, pero sí acá los tenemos sistematizados y relacionados con todo lo que tiene que ver con la regulación de la sembradora. Muy bien, una vez que yo tengo esto, vamos a dejar que cualquiera de los valores a los fines del ejemplo, ¿sí? Guardo esta información y voy al control de siembra. El control de siembra, básicamente de grano fino, que es igual al que les voy a mostrar ahora, lo que pasa que acá es igual a la primera parte del que vamos a encontrar ahora. La diferencia es que en grano fino es en peso, sí, gramos, lo que recolecto en cada bolsita, y acá es el recuento de semillas. Entonces, vamos a tomar una instancia de muestreo para hacer la primera parte del recuento. Vamos a hacer, para hacerlo corto, vamos a tomar 5 metros. Acá puedo escribir el cambio utilizado, por ejemplo, que sea A2, A3, ¿sí? Y acá de nuevo, ¿cuántas líneas voy a controlar? ¿Puedo controlar todas las líneas o puedo controlar algunas? Vamos a poner que vamos a controlar 6 líneas, ¿sí? Nuevamente, cuando pongo 6 líneas, se van a abrir los 6 campos de datos y acá lo que voy a recolectar yo es la cantidad de semillas, ¿sí? Que encuentro en cada bajada. Esto lo puedo hacer recorriendo los 5 metros con una bolsa, con una bandeja, perdón, con una bolsa, con una tapa en el tubo de bajada para después juntar la semilla, o con una bandeja haciendo recorrer la vuelta de la rueda hasta completar los 5 metros, ¿sí? Asumiendo también que un determinado patinamiento, bueno. Lo que yo voy a recolectar es, en definitiva, cuál es la densidad, la dosis de semillas que cada dosificador me está entregando. Entonces vamos a poner que en este dosificador, esto vamos a poner ejemplo acá, voy a obtener 11 semillas. Perdón, 23 semillas. Tendría que estar, ahí está. Con 25 semillas voy a estar bastante justo. 24 semillas.
26 semillas. Acá la diferencia con la regulación de una pulverizadora es que yo no tengo un contraste teórico de cuántas semillas debería recolectar. Acá la norma habla que la regulación de la dosis tiene que ver con el promedio. Por eso fíjense que hasta que yo no cargo todos los datos no me da el tilde. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? En el jarreo de una pulverizadora yo tengo la prestación de un pico comparada con la prestación teórica del pico, ¿sí? Acá yo no tengo esa posibilidad. Yo voy a tener la densidad la densidad de semillas de cada cuerpo comparado con el promedio, ¿sí? En grano grueso yo podría decir, sí, vos lo tenés la teórica porque es una placa de siembra, entonces vos tenés que si la placa da una vuelta y tenés 60 alveolos por placa, tendrías que recolectar 60. Pero la norma no lo establece así. La norma establece que hay que hacer una medición y comparar la descarga de cada cuerpo de siembra con el promedio. ¿Qué puede pasar acá? Yo acá puse un ejemplo que todos los dosificadores funcionan bien, ¿sí? Podríamos poner uno que no. Vamos a poner que este nos dio 14, ¿sí? Fíjense qué pasa cuando yo puse 1,14. Se me bandearon varios. ¿Por qué? Porque también cambió el promedio. ¿Se explica? Ahora, cuando este yo lo acomodo, vuelvo a las 25 semillas, se acomodan todos. Porque hay varios que están en el borde de la diferencia y cuando yo cambia el promedio y por eso se me van de rango. ¿Sí? Ahora me puede pasar, ¿por qué ponemos este valor acá? Fíjense, yo tengo ahora mi densidad efectiva es de 93.000 semillas. Tenía que ser de 99.000, fíjense que acá arriba está 99.667 semillas. Y yo tengo 93.000 y todos los dosificadores parejos. Tengo una diferencia de 6,5%. ¿Qué puede pasar acá? Que la máquina funciona bien, pero capaz que lo que no es adecuado es el cambio. ¿Sí? La marcha que yo elijo en mi caja de cambio quizá no sea la adecuada, porque yo necesitaría que en vez de que me esté arrojando 93.000 semillas, que están bastante parejas, hay alguno que está un poco más caído, pero están bastante parejas, por lo menos para la aplicación, para el rango de la aplicación están bien, tengo una diferencia del 6%, ¿sí? Entonces yo podría tomar la decisión en este caso de volver a hacer la prueba con una marcha más alta, ¿sí? Para lograr achicar este 5%. Esto también va a depender del escalonamiento de marcha que tenga mi máquina y demás. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Muy bien. Ahora viene esto mismo que está acá, lo podrían hacer exactamente la misma funcionalidad para grano fino. La regulación se terminaría acá de la máquina, pero en vez de decir semillas recolectadas, acá dice gramos de semilla. Y si hubiéramos puesto fertilizantes, se abriría, en cada uno de estos abriría campos exactamente iguales para recolectar gramos y tendríamos el diagnóstico de qué diferencia en kilos por hectárea y porcentual tengo de dosis en función de lo que yo recolecto, en ese caso en las bolsitas, y lo que recolecto y lo que tengo calculado. ¿Sí? Para todos igual. La diferencia con el protocolo de grano grueso es que en vez de pesar semillas, acá las tengo que contar, porque es monograno. Muy bien. Hasta ahí controlamos la uniformidad transversal de la máquina, ¿sí? Que la máquina en todo su ancho de trabajo, de ancho de labor, esté funcionando bien, uniformemente. Ahora me queda la uniformidad en la línea de siembra. Y para eso, Campero utiliza el estándar de la norma ISO 7256, que no tiene en cuenta el desvío estándar ni el coeficiente de variación de la distribución en la línea, y sí considera espacio por espacio cuál es su magnitud y qué relación tiene con la separación media. Fíjense,
La norma ISO 7256 toma primero el valor de referencia. En nuestro caso, nuestro valor de referencia para cómo quedó regulada la máquina es de 20,55. ¿Sí? O sea que la distancia promedio entre semillas es de 20,55. Muy bien. Ahora, una vez que yo hago la prueba de uniformidad en la línea, que todos más o menos sabemos cómo hacerla, hacemos avanzar la máquina, para no renegar tanto, no la ponemos tan profunda, destrabamos las tapadoras para que la semilla quede lo más accesible para verla posible, ¿sí? Y hago avanzar la máquina. Una vez que yo hago avanzar la máquina, voy a descubrir la semilla y voy a comprobar a qué distancia están las semillas. Entonces la norma ISO considera que todos aquellos espaciamientos entre semillas que estén a menos de la mitad de esta distancia de referencia son considerados duplicaciones. Los que estén entre 0,5 y 1,5 veces esa distancia de referencia son aceptables, los que estén arriba de 1,5 son fallas, después entre 2,5 y 3,5 veces son fallas dobles, fallas triples, ¿sí? Lo que hace la aplicación es que ya me calcula cuáles son los límites de los intervalos. Fíjense, ya me dice que si para 20 menores a 10 son considerados duplicaciones, entre 10 y 30 son aceptables y así sucesivamente. Con lo cual, no tengo que medir exactamente con exactitud, con una cinta métrica, todos los espaciamientos que yo quiera controlar. Podría tener una varilla, podría tener una regla, marcar en la regla estos valores, los límites que me da la aplicación y ir poniendo esa regla en la punta de una semilla y ver dónde calza la siguiente. Si está dentro del intervalo de duplicaciones, si está inaceptable, falla y así sucesivamente. El valor que me da, acá con esto, fíjense acá, estos botones alargados de colores tienen un más y un menos. Cuando yo voy observando valores que corresponden, por ejemplo, aceptables, que deberían ser todos para tener un día más o menos tranquilo, porque si esto está muy desarreglado, por decirlo en términos formales, voy a renegar bastante para regular la máquina, ¿sí? Se van a ir sumando. Por ahí puede ser que encuentre una duplicación, quiere decir que la próxima semilla está dentro de mi intervalo, está a menos de 10,3 centímetros, ¿sí? La pongo acá, después encuentro una falla simple, vuelvo a encontrar duplicaciones aceptables, ¿sí? Lo que yo observo lo voy sumando acá. La idea, vamos a poner este ejemplo, vamos a llegar a 30, ¿sí? Hay 30. Tengo 2, 27 y 1, ¿sí? Recuerden esos números. Calculamos. Me da que tengo un 90% de aceptables, un 6,6% de fallas y un 3,3% de duplicaciones. Pero fíjense que numéricamente yo tengo una sola falla y tengo 2 duplicaciones. En este caso, la aplicación considera el efecto de la falla por el uso del espacio que ocupa, ¿sí? Numéricamente es una, pero el espacio de una falla me está llevando entre 30 y 50 centímetros de surco. 2 duplicaciones, como mucho, me estarían llevando, en el peor de los casos, un espaciamiento, porque serían 2 de 10, ¿sí? 2 anomalías de 10 centímetros. Podría ser de menos, capaz que están a 5 centímetros. Entonces ocuparía un poco espacio en la anomalía. Esta anomalía me está llevando mucho espacio porque es una duplicación. Ni hablar si fuera una falla triple, que tengo más de 70 centímetros sin semilla, ¿sí? O sea que el impacto que yo voy a tener de esa falla en el espacio ocupado, ¿sí? Es mayor que una duplicación. Por eso considera de esta manera, ¿sí? Tiene algo similar, no similar, pero
cuando hablamos de diámetros de gota en pulverización, no hablamos de diámetro métrico. Hablamos de diámetro volumétrico medio, porque es el diámetro que tiene que ver en función de la media del volumen. Bueno, esto tiene una lógica similar. El impacto que tiene en este caso es mucho mayor esta duplicación. Fíjense, si yo saco esta falla simple y suponiendo que esa fuera una falla triple, ¿sí? Más de 70 centímetros, ¿sí? Y calculo, mi porcentaje aceptable bajó a 84 y mi índice de falla es de 12, ¿sí? En definitiva, lo que intenta mostrar y acrecentar la aplicación acá es el efecto que voy a tener en esos valores. Bueno, el control es ese básicamente, ¿sí? Es un Juan, control. una Sí, consulta. Si tenés un corrimiento, sí, ¿no lo estarías contando doble en ese caso? Que entre dos semillas haya menos de 10 centímetros, pero que a su vez después en el siguiente salto sea de mayor de 30, y ahí sí, estarías poniendo un tilde en la azul y un tilde en la amarilla. sí, sí. ¿Es correcto Son así? dos anomalías. Para Está la bien. norma, digamos, para la norma son dos anomalías, porque considera los espaciamientos. Ok. Pero primero te tuvo que coincidir la densidad. Sí, sí, estoy con el cambio correcto. Estoy con el cambio correcto y las semillas están, ¿sí? Claro, Están claro. mal distribuidas. Porque ahí es una discusión que siempre se da. Una cosa es cuando vos digamos que no tiene que ver con la aplicación, pero lo charlamos. Una cosa es cuando vos tenés una duplicación porque el dosificador te pescó dos semillas y te puso dos semillas juntas, y es como vos decís, la otra está en espaciamiento aceptable, o sea que me está sobrando una semilla ahí, y lo voy a tener que haber detectado antes en el primer control, o ni hablar si tengo falla. La falla es como verán, es lo que más le duele al rendimiento también, ustedes lo habrán visto en el campo, si te faltan plantas. Ahora, una cosa que te falten plantas porque se corrió, ¿sí? Y otra cosa que te falten plantas porque no están. Entonces, cuando no están las plantas, el impacto mayor es que te falta densidad, que lo tendrías que haber detectado antes, no ahora en la distribución. Ahora estamos en distribución, pero asumimos que las plantas están, ¿sí? Y este considera el valor de referencia el espaciamiento teórico. Cuando vos considerás el desvío estándar, que es digamos, una variable que se utiliza mucho para cuantificar desuniformidad de distribución, desvío estándar y coeficiente de variación, vos lo tomás sobre el valor promedio que vos tomaste ahí. Entonces, si a vos te faltan plantas, yo siempre digo, vos podés tener todas fallas, falla por medio. El desvío estándar te va a dar 0, porque, o muy bajito. Lo que pasa es que te faltan plantas. ¿Me explico? Si vos tenés un alveolo Sí. tapado, vamos a hacer una placa de siembra. Vos tenés una placa de siembra de 60 alveolos, tenés 30 alveolos tapados, uno por medio. Si vos medís solamente el desvío estándar te va a dar muy bajo. Lo estoy dando un ejemplo re bruto, ¿no? Pero para compararlo. Y lo vas a detectar si controlaste primero la densidad que esté en las plantas en el metro. Entonces, primero controlar las plantas en el metro, o las plantas en los 5 metros como controlamos recién. Si eso está, el 90% de la intranquilidad que podríamos tener al momento de regular la máquina está salvada, porque las plantas están, las semillas están. Ahora tenemos que ver que las distribuya lo mejor posible. ¿Sí? Si las semillas están y vos estás dentro del rango de aceptables, todas las semillas tenés dentro de tu rango aceptables, no vas a lograr un rendimiento significativo si comparado con una equidistancia absolutamente precisa. ¿Sí? Si las semillas están en maíz, el rango de aceptable, la planta se acomoda y te va a rendir igual. ¿Me explico? O sea que si vos tenés Sí, sí. acá, si vos tenés acá todo esto
100% aceptables, aunque algunas estén cerca de 10, ponele 12, 13 y otras están cerca de 30, pero están todas. ¿Te da esto todas aceptables? Vos, ese coeficiente de variación o ese desvío estándar mínimo que tengas por la variabilidad entre 10 y 30 no te va a afectar el rendimiento. Está bien. O sea, Y en, te en el caso permite... ese, en el caso ese que creo que habíamos puesto 22, o sea, podés tener planta a 11 o a 33. Y van a estar Exactamente. dentro del rango aceptable, en los límites, pero dentro del rango aceptable. Dentro del rango aceptable. Ahora vos tenés que primero demostrar que tenés las 99.000 semillas, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, digamos, la densidad de siembra, la densidad de plantas lograda, la población objetivo es la madre de las batallas. ¿Sí? Después empezamos a ver la uniformidad. Y esto lo digo porque muchas veces nos mareamos buscando uniformidad, y por ahí no tiene mucho sentido. También depende muchas veces del material, del año, de la densidad, de la estancia entre líneas. Digamos, hay un montón de variables, pero tener la densidad y tener 100% aceptable es una papa. Y no es tan fácil de lograr. Cuando uno ve los números ahí, te parece que decís, ¿cómo nos vamos a meter la semilla entre 10 y 30? Bueno, yo le digo todo, vayan al campo cuando las plantas están logradas, ¿sí? O y vean, tráeme cuántas siembras tenés de 100% aceptable. No es tan fácil de lograr. No es tan fácil de lograr. Porque aunque parezca el rango grande, como no, el valor de referencia no es el promedio, ¿sí? Es el valor teórico, ¿sí? Que vos tomás, te cambia. Y acá, perdón, me equivoqué de pantalla. Y acá lo mismo, Lo que pasa que también cuando vos vas a campo a medir planta, ahí ya está afectado también por el PG, Sí, además. pero está bien, pero vos podés venir acá y vos cargar tu dato que vos lo tenés anotado de cuánta era y vas a ver el PG que tenés y el valor que vos tenés. Sí, claro, está afectado. En realidad, originalmente la aplicación la tenemos hecha para evaluar sembradoras, no para evaluar cultivo, pero la herramienta es la misma, digamos, vos la podés usar para evaluar cultivo. Vas y le cargas tu dato. Ahora, si vos vas con tu dato promedio, eh, y el lote es un desastre, el promedio, si hubo, por ejemplo, mucha falta de nacimiento y vos tomaste, porque por problema de la semilla, por problema de alguna plaga en el nacimiento, lo que sea, a vos el promedio que vos vas a tomar, ese espaciamiento promedio va a ser más grande. Entonces, Eh, después el coeficiente de variación también va a ser más chico porque ese desvío estándar relacionado con ese espaciamiento mayor es diferente. Digamos, le está perdonando la vida ahí. Y, y la otra cuestión que a vos te da el espaciamiento, perdón, el dato de desvío estándar o el dato de coeficiente de variación, que es un poco más sólido que el desvío estándar, el dato de coeficiente de variación, crudo, no te permite saber si la máquina duplicó o falló. Vos tenés un dato de desvío estándar, pero ese desvío estándar que se incrementó porque la máquina duplicaba o porque la máquina fallaba. Es raro que la máquina haga todo junto, salvo que esté arrastrando. Pero digo, desde el punto de vista del dosificador, si la máquina, generalmente las máquinas que duplican tienen tendencia a no fallar y las máquinas que fallan tienen tendencia, digamos, la regulación que vos tengas. Ahora, vos me decís, yo tengo un coeficiente de variación del 30%. ¿Y ese 30% cómo lo podemos resolver si no sabemos qué hizo la máquina? Ahora, si vos me lo das clasificado en aceptables, en fallas y en duplicaciones, podríamos decir, che, mirá, capaz que los enrasadores, suponiendo una placa, habría que dar un poco más de luz, o ver cómo hacer, o bajar el régimen de la placa en un poco más de espacio, porque no le damos tiempo a algo. Pero el coeficiente de variación de desvío estándar como una medida de dispersión de los valores estadística, que está bárbara, digamos,
no le vamos a cuestionar la utilidad del desvío estándar, no le puedo encontrar la vuelta de la misma manera que saber cuánto la máquina falla, cuánto duplica y cuánto son aceptables. Juan Pablo, Sí, un poquito, nada más para ordenarnos un poquito acá en la jornada, por ahí sí, ya estamos en tiempo, si te parece, lo podemos hacer en una propuesta. Redondeamos acá en Campero, terminar digamos, de mostrar todas digamos, las pestañas de la aplicación y dejamos para un próximo encuentro otras aplicaciones. Porque por perfecto. ahí ya nos extendimos un poquito de tiempo, estaba previsto hasta las 9:30, y ya en 10 minutitos, si podemos cerrar, hacemos la parte de alguna duda que quede como para intercambiar y podemos, digamos, programar un próximo encuentro para las otras aplicaciones. ¿Cómo no? Se nos hizo Bien, re largo. Bueno, nuevamente, una vez que te he hecho el control de siembra, volvemos al cálculo de insumos. La aplicación tiene un calculador de insumos donde yo voy a poder poner el nombre del lote. El lote vamos a poner A, la superficie vamos a poner que sean 39 hectáreas. Si la semilla está en envase o a granel, si está en envase me va a preguntar si son cantidad de semillas por envase o kilos por envase. Vamos a poner que sean bolsas de 22 kilos. ¿Sí? Esto mismo lo puedo hacer para todos los insumos que utilicé y me va a calcular cuántas bolsas de semilla necesito de 22 kilos para hacer este lote, ¿sí? Todo esto lo voy agregando al reporte. Fíjense que acá tengo la lista de verificación donde tengo para controlar la densidad, la distribución, fertilizante de la línea, fertilizante lateral, otro insumo y luego lo mismo para el cálculo de insumos y voy a poder generar un reporte como el que mostrábamos, equivalente al de criollo, pero en este caso un cuadro, un reporte con todos los datos que yo tengo, tanto de la regulación de la máquina, de la verificación de las prestaciones y del cálculo de insumos, tanto lo puedo hacer generar para compartir y luego en un archivo, como dice acá, PDF, ¿sí? Luego, acá tengo estos dos nomás, pero voy a tener toda la cantidad de reportes que me van a ir quedando almacenados en el dispositivo para poder utilizar. A ver si acá en la versión web lo tiene. Si ustedes van en cualquiera de las aplicaciones, menos en el galpón, pero en todas las que vieron, si ustedes vienen acá en información y ayuda, van a tener este menú que dice iniciar ayuda y van a ver que tiene algunos globos de texto, ¿sí? Donde le va a ir dando algunos tips para utilizar la aplicación. No está todo, pero si en algún momento tiene una duda de qué representa cada parte del texto, lo van a tener acá. Una pregunta cortita. ¿Lo de Altina Sí. se haría con este o con la otra aplicación? La altina depende qué quieras medir. Si vos querés medir lo que descarga cada bajada, le vas a poner la bolsa Sí, en la bajada de lo que sería el difusor, sí, usás esta. bien, Porque tomás como que cada difusor es un tubo de bajada, la distancia la ponés la claro, equidistancia. Ahora, si vos querés medir la calidad de distribución que llega al suelo, es la otra, con las cajas usás campero con las fertilizadora. bandejas. Ok. Sí. Yo, a modo de chivo, organicémosla medio pronto la próxima. Van a ver que Campero Fertilizadora es una aplicación que está buenísima. Ya de Campero no tengo más para comentarles, así vamos cerrando, pero me quería apurar para dejar el chivo, para engancharlo con la otra, porque me va a dar mucha pena que no le pueda mostrar Campero Fertilizadora, una aplicación que todo el que ha regulado una fertilizadora sabe lo complejo que es desde el punto de vista matemático, empezar a hacer un Excel para ver cómo superpongo, solapo la pasada, qué pasa si solapo un metro más, un metro menos.
y la aplicación Campero lo resuelve de una manera muy sencilla, mucho más sencilla de lo que yo me hubiera imaginado, porque tengo unos programadores, unos capos. Es casi como un dial que me va dando el dato de superposición y variabilidad en el momento, ¿sí? Y bueno, y el Galpón, que es una aplicación también muy buena, que es reciente, pero es de la aplicación que más buenas críticas recibimos tan rápido desde que la hicimos, ¿sí? Esta es la sexta aplicación, sé que ya nos ha pasado, pero como, digamos, ya hemos publicado aplicaciones, ya sabemos qué pasa, cuánto tardan los productores y los asesores en usarla y todo. Con el Galpón nos llamó la atención lo rápido que colegas, conocidos, porque nosotros no tenemos un feedback, una vez que la aplicación queda instalada, nosotros no tenemos contacto, salvo el contacto que podamos hacer por estos canales, nos llamó la atención lo rápido que los productores y sobre todo los asesores le encontraron la vuelta a la aplicación y dijeron, che, está buenísima, me resuelve un problema, ahora sé dónde están los productos, qué pasa si está en agronomía, qué pasa si lo tengo en el campo, bueno, un montón de cosas. Así que programemos la próxima reunión y los espero porque no quiero que se pierdan la regulación el uso de esas otras dos aplicaciones. Y bueno, nada, a ver si puedo anotar o si no, en el chat, ¿dónde está acá? Chat, yo voy a dejar acá anotado mi correo electrónico, amico.juanpablo. Bueno, Juan Pablo, mientras, entonces, si quedó alguna inquietud, alguna consulta, lo hacemos ahora. Si alguien quiere consultar algo en particular que haya quedado de las dos aplicaciones, y si no, lo que proponemos es, bueno, reorganizar otra jornada, otra charla así como esta, virtual, donde se aborden el campero flexibilizadora y el galpón. Bueno, en principio, en primera instancia, agradecerte, Juan Pablo, por la charla, por la disposición del tiempo, muy buena, muy interesante. Decirles que estamos trabajando en conjunto con la Asociación de Ingenieros Agrónomos de acá de Lincoln en otras jornadas, otras actividades, otras temáticas, que también se pueden enterar por redes sociales. Y bueno, muchas gracias por la asistencia a todos. Ahora, Mariano, sí, sí. si me permitís también agregar que esta charla está siendo grabada y que seguramente en estos días la vamos a subir al YouTube de INTA Villegas para que quienes por ahí quieran compartir con colegas o revisar algo de lo que hoy se habló, también puedan tener la charla subida a las redes. Muy bien. Bueno, entonces damos cierre a la jornada de hoy. Espero que les haya gustado, estuvo muy interesante. Gracias nuevamente, Juan Pablo, por la disertación. Muchas Muy gracias a interesante. ustedes. Muchas gracias al Centro de Ingenieros Agrónomos por la invitación también. Bueno, muy bien. Bueno, quedamos en contacto para la próxima jornada. Saludos a todos. Saludos, que tengan buen día. Chao. Gracias, que tengan Muchas buen día. gracias. Chao, hasta luego, buen día. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Chao, chao. El productor tomará este beneficio o si tiene el seguro climático. Chao, gente, mucha suerte. Juan, un lujo. Chao, Petro. Sos un crack, un crack. Nuestro es